Hola binario, yo soy Axel Romero, Microsoft Certified Professional y estoy aquí para enseñarte esquemas en SQL Server. ¿Para qué nos sirven los esquemas? Pues simplemente para organizar objetos con un mismo interés. Yo me he encontrado en la industria, por ejemplo, el más común es el de recursos humanos o Human Resources, dependiendo del idioma que estés teniendo en tu base de datos. Pongamos Human Resources. ¿Qué objetos pueden existir en este esquema? Employees, salaries, departments o por ejemplo, si tenemos el esquema, ahora hagámoslo en español, ventas, podemos tener el objeto de productos, pedidos, pedido detalle, entregas, ¿ok? Entonces, es así como vas a poder organizar mediante esquemas. Es opcional, simplemente es una forma de organizar objetos y en lo particular a mí sí me gusta. Vayamos al SQL Server, pero antes recuerda suscribirte al canal, regalarme un like y sobre todo no pares de aprender, aplicar y replicar. Ahora sí, vámonos al Management Studio. Estos scripts te los estoy dejando en la descripción del video. Recuerda, estos videos ya son cortos. Entonces, ¿cómo vamos a ver el detalle de todos los esquemas que existen? Simplemente con el select * from sys.schemes. Voy a seleccionar y le voy a dar ejecutar y efectivamente existen todos estos esquemas, ¿ok? También otra manera de consultarlos, podríamos ir a la base de datos. Recuerdas, en el video anterior te ayudé a ejecutar el script de Northwind. Entonces nos vamos a ir a Security y nos vamos a ir a Schemes y aquí tenemos esta misma lista. El comando que te va a ayudar a generar un esquema es create scheme, ¿ok? ¿Y cómo es que se va a llamar? En este caso le voy a decir Human Resources. Si te puedes dar cuenta, aquí no tenemos ningún esquema. Por ejemplo, tenemos la base de datos DBO, bueno, más bien el esquema DBO y que pertenecen, por ejemplo, categories, pertenece al esquema DBO, que es el que está por default. Pero hagamos el de Human Resources. Entonces ejecuto y es muy rápido. Ahora, si yo actualizo los esquemas, ya va a existir uno que se llama Human Resources. Incluso si le doy el select para que me enliste todos los esquemas, ya existe Human Resources. Bien, ahora quiero generar aquí algo bien importante, que yo tengo la tabla de Employees, ¿ok? Y yo estoy generando una nueva tabla que también se llama Employees. Incluso yo copié la estructura igualita, ¿ok? Y lo que le estoy diciendo es que va a existir Employees, pero dentro de Human Resources. ¿Qué crees que suceda? Que me diga que ya existe este objeto. Si respondiste que no, estás en lo correcto, porque no existe. Mira que cuando le doy en tablas y le doy refrescar, me aparece la tabla que ya existía del esquema DBO, pero existe otro con el esquema Human Resources y punto employees, ok, con la misma definición, ok, pero con diferente esquema. Vale, ¿cómo podemos hacer? O más bien vamos a continuar con otro tipo de comando que se llama drop scheme. Mira que cuando yo le doy eliminar esquema, me va a mostrar un error porque tengo ligados objetos a este esquema. ¿Cómo podría eliminarlo? Pues es muy sencillo. Primero necesito eliminar la tabla. Obviamente esto es en un ambiente de desarrollo, ¿verdad? Donde nos permita hacer estas pruebas. Entonces primero elimino la tabla, ¿ok? Y ahora sí me debería permitir eliminar el esquema. Le voy a dar drop scheme y ya se eliminó. Incluso también lo podrías eliminar desde aquí, clic derecho, delete. Pero yo ya lo eliminé. Por lo tanto, cuando refresco, ya no existe el esquema y tampoco la tabla que estaba ligada a ese esquema. Listo, ahora la pregunta que también yo me hice y probablemente tú te la hagas. Ahora ya tengo mis tablas, ¿cómo podría transferirlas de un esquema a otro? Bueno, es muy sencillo. Mira que voy a hacer aquí Create Scheme, le voy a dar ejecutar en Human Resources para que genere el esquema, le voy a dar refrescar, ahí existe y simplemente, mira que aquí le he dado Change Scheme, le voy a decir que, ok, el esquema de DBO, mira, el esquema de Human Resources transfiere a DBO Employees y mira qué va a suceder con esto. Mira que ahora está DBO, le voy a dar ejecutar
y entonces cuando vengo aquí y refresco, entonces ya debería aparecer aquí, ya no como employees de DBO.employees, sino Human Resources Employees. Si yo requiero regresar ese cambio, simplemente ahora le digo que voy a cambiarlo a DBO, todo aquello que exista en Human Resources Employees. Vamos a hacer esto, le vamos a dar a ejecutar, venimos, refrescamos y listo, ya lo tengo como originalmente lo tenía. Voy a comentar esto. Y entonces así puedo ir haciendo la transferencia, por ejemplo, de Human Resources, y también quiero, por ejemplo, ¿qué más pertenecería? Por ejemplo, Categories, vamos a explorar a qué se refiere. Ok, es más como de los productos, Employees, ¿no? Podríamos decir algo como esto. Mira que cuando lo arrastro también aparece DBO. Voy a darle F5 y entonces esas dos tablas ya deberían pertenecer a Human Resources. Bueno, yo también crearía, por ejemplo, otro que diga Sales y pasaría Customers, Order, Productos y así. Eso se quedará para que tú lo hagas. Cualquier duda que tengas sobre esquemas voy a estar leyéndote ahí en los comentarios. Aquí está apareciendo otro video, aquí está el planetita para que te suscribas. Nos vemos en un siguiente video. Mientras tanto, cuídate mucho, mi binario favorito.